Como puedes ver, es exquisita, una fragancia encantadora, pero de aquí en adelante es donde yo te voy a mostrar si verdaderamente este perfume es para ti o no. Hola, ¿qué tal amigos? En este video te quiero hablar de una fragancia encantadora que es el Hugo Boss Just Different. Esta es una fragancia con una propuesta bastante especiada, verde y fresca para los amantes de los perfumes que tienen esta configuración. Aquí le hacemos el unboxing rápidamente. Aquí vemos esta botella encantadora para los amantes del color negro. Aquí vemos un negro azabache mate con las letras rojas. Y la botella es encantadora, que ya más o menos por su diseño podemos entender a qué público está dirigido o en qué ocasión está dirigida. Vean que parece una botella de agua. Pero este video te va a enseñar a ti si realmente este perfume merece estar en tu lista de deseos, porque sí que tiene algunas condiciones para sacarle mayor provecho. Pero aquí yo te hablaré de ella. Aquí te daré cuáles son las configuraciones que necesitas para ese punto negativo que tiene marcado. Más adelante lo verás. Pueda entonces ser más llevadero. Pues por eso te quiero invitar a que te suscribas a este canal y active la campanita para que no te pierdas este tipo de contenido. Lo hago con mucho cariño. Entonces pasamos de una vez a los datos técnicos de este increíble perfume, que fue lanzado obviamente por la casa Hugo Boss en el 2011 y que pertenece a la familia aromática para hombres. De una vez entonces pasamos a ver su desglose olfativo, que es encantador. Aquí vamos a ver, vean qué chulada. Quiero que vean la atomización, buenísima, potentísima. Ahí pasamos a colocar, ya que disfruto mucho de este perfume. ¿Qué nos tiene preparado este perfume a la salida? Pues ese toque vibrante, fresco, que incluye la menta y la manzana verde. Esta combinación, así como que te lo acabo de mencionar, bastante fresca, energética, que básicamente es como si preparara los sentidos para la transición hacia su corazón, donde es más serio, más configurado, que tiene ese toque, ese baileteo entre lo especiado y lo floral, que contiene fresia, el albahaca y cilantro. Y finalmente descansamos entonces en su corazón, que este es básicamente el responsable de la duración de este perfume en la piel, y es las notas, o es la sensación que más te va a perdurar, y que contiene el incienso, ládano y pachulí. Esta es básicamente una base más profunda, más varonil, ¿verdad? Y encantadora, que ata, como ya he dicho en algunos videos, las demás notas. Entonces, ¿qué nos tiene preparado como acordes? Ya que mencionamos su desglose olfativo, vamos a mencionar también sus acordes, que es una fragancia que está soportada principalmente en ese toque verde, aromático y especiado fresco. Así que podemos ya más o menos entender que su versatilidad radica en que es más ideal para ser utilizado en los días preferiblemente de verano y primavera, pero también puede ser utilizado en las noches, en momentos casuales. En esas actividades que te mencioné diarias puede ser incluida uso en la oficina, en jornada laboral, salidas con amigos, o simplemente también puede ser utilizada para un fin de semana en el que quieras disfrutar tranquilo de una fragancia fresca, encantadora como lo es esta. Ahora bien, quiero mencionar algunos datos de este perfume. Y es que la primera vez que lo utilicé, sentí como si me transportara hacia el pasado. Por lo que depende de tu desarrollo cultural, por decirlo así. Esta es una fragancia que tenga transición entre lo moderno y clásico. ¿Por qué? Sencillo, por una sola nota, que es una nota que ampliamente utilizada en perfumes desde hace mucho tiempo, que es el incienso. Aquí donde el secado de esta fragancia comienza a denotar más esta nota. Incluso aquí tengo un poco de incienso o frankincense, ahí lo pueden ver. Esto es encantador. Sí, definitivamente ese toque verdoso también y característico. No sé por qué suelo asociar ese toque inciensoso con el talco,
Pero básicamente te digo que en el secado esta es una fragancia que hace alusión a perfumes más conservadores, porque también depende, como te acabo de mencionar, de tu desarrollo cultural. Porque ya que si has tenido experiencia con perfumes que tengan esta nota, puede que este te haga recordar un poco, ya que es la nota que más va a marcarse en el secado. Ahora que quiero mencionarte algo muy importante que quiero que sepas a la hora de adquirir este perfume, y es que debes saber su configuración adecuada para disfrutar de este perfume. Como puedes ver, es exquisita, una fragancia encantadora, pero de aquí en adelante donde yo te voy a mostrar si verdaderamente este perfume es para ti o no. Pues como he podido ver, es una fragancia encantadora, riquísima, fresca, pero que necesita ser entendida, y que para poder llegar a este punto necesitas seguir algunas configuraciones para sacarle el mayor provecho, ya que tiene un punto marcado negativo en lo que muchas personas lo considerarían así si no saben esto. Vamos a hablar entonces de su duración, la proyección y estela. Ya más o menos sabes por dónde ando. Su proyección es débil, ahí es donde quería llegar, y hace que su duración sea baja, es decir, que puede ir tanto desde las 3 a las 6 horas. Realmente ya estamos acostumbrados a las fragancias que son económicas y más duraderas. Y cuando nos topamos con este tipo de fragancia bastante encantadora, es donde comenzamos a desencantarnos mucho de este perfume. Pero hay su configuración. Una de ellas es utilizar una de estas botellitas que tenemos aquí, extractora, vean, ahí está, para reaplicarte el perfume en los mismos puntos donde te lo aplicaste la primera vez, unas 3 o 4 horas después de habértelo aplicado, para que pueda durar más tiempo disfrutando de este perfume. De lo contrario, estará en este periodo de tiempo de las 3 a las 6 horas, lo que para muchas personas es algo que no valdría la pena. Yo no lo consideraría así. Simplemente te estoy mostrando a ti cuáles son los datos que necesitas saber para adquirirlo. No te los recomiendo a ojos cerrados, pero tampoco te voy a decir que no los compres. Simplemente te estoy mostrando todo lo que necesitas saber para tú mismo tomar la decisión. Esta fragancia es realmente encantadora, encantadora por mucho. Es exquisita. Esta es la versión de 125 mililitros y disfrutarás por mucho de ella. Ahora bien, es lo que te estoy diciendo. Es una fragancia diseñada, que aquí vamos a hablar entonces de su público objetivo, principalmente para hombres que buscan un perfume más sutil, más ligero, fresco, encantador, para usarlo preferiblemente en momentos casuales. Ese tipo de perfume que te lo pones continuamente todos los días sin que llegue a abrumarte a ti o a los demás, cuando están en áreas confinadas, en áreas cerradas como un cubículo o una oficina. Disfrutarás por mucho de esta fragancia y te llevarás un poquito de esto, ¿verdad? Si consideras que necesitas seguir disfrutando de este perfume para reaplicártelo. Así que nada más que decir, aquí tenemos el Hugo Boss Just Different, una fragancia bastante encantadora, fresca para los amantes de los perfumes, con esta característica, con ese toque manzana. En su secado es principalmente el incienso que comienza a bailotear en tu piel, dependiendo tu pH, y que te durará aproximadamente de 3 a 6 horas. Encantadora con ese punto negativo, pero que tiene salvación, y que realmente te lo dejo a tu criterio si considerarías que con todo lo que has visto aquí le darías una oportunidad. Así que te invito a que dejes en tu comentario qué piensas de este perfume, si realmente piensas que no vale la pena, como muchos en el mundo de la perfumería que consideran que esa duración tan baja no vale la pena. Pero ahí tenemos fragancias encantadoras como el Acqua di Gio, el Dolce & Gabbana Light Blue, también tenemos el Burberry Weekend y demás fragancias que son así porque son diseñadas para este público. Además, tenemos también que sopesar el costo de la fragancia y ver si realmente vale la pena. Así que al final te dejo a ti el criterio, pero indícamelo aquí en los comentarios. Entonces, ahí te lo dejo. Hugo Boss, Just Different.